No, pues, ahí, profe, que mi equipo a veces... No, pues por eso somos el equipo tragedia en algunas clases, pero todo bien, todo bien. Ay, qué caray, hombre. Bueno, pues vamos a esperar un momentito a que se conecten más compañeros, o los demás compañeros. Si quieren ir registrando, por favor, su asistencia. Ya revisé las propuestas que enviaron para el PIA. Entonces, digamos, quienes la enviaron, pues ya tienen ahí la retroalimentación sobre los temas que propusieron y la bibliografía. Faltan todavía varios de entregar sus propuestas y creo también faltan algunas personas por conformar equipos y escoger temas de exposición. Entonces, quienes faltan, por favor, pues revisen el documento que les envié para que vean pues los temas que están disponibles y digamos que puedan seleccionar alguno de los temas que quedaron o de las temporalidades que quedaron eh, libres o pendientes para, digamos, para que tengan esa participación. Porque bueno, esta exposición va a ser o es la evidencia de la fase 3, ¿no? Entonces, si no registran su participación, pues van a perder estos puntos de las actividades de la fase 3. Bueno, y también les recuerdo la participación en el foro. Hay algunos más que ya han registrado sus comentarios, pero digamos, quienes falten, por favor, pues dense una vuelta al foro para que registren su participación. Bueno, voy a iniciar entonces la grabación de la sesión del día de hoy. Y empezamos con la exposición de su equipo. Creo que le toca a Fátima y a Carlos, ¿sí? Sí, profe, somos nosotros. Ok, adelante. No sé si se vea y si se llega a cerrar. Una disculpa, pero pues bueno. ¿Alguien me puede decir si se ve? Sí, ya podemos ver la presentación. Bueno, pues comienzo yo sobre la colonización de Texas. Pues es un tema que por lo general casi no se ha hablado en lo que hemos visto, no solamente en la facultad, sino que pues en sí en historia general de la escuela o así, pero pues bueno, muy apenas si nos enseñaron bien historia de México. Entonces pues nosotros les damos como que algo así sobre Texas. Primeramente, pues es un buen de historia, un buen historia ya nada más empezando. Este, Comenzamos con que Álvaro Núñez, Cabeza de Vaca y Francisco Vázquez, al regreso de su expedición, los lleva a lo que es el Gran Cañón de Colorado. Luego después, el virrey Gaspar de Zúñiga, que era un conde de Monterrey, autorizó a Juan Oñate para entrar en lo que era la tierra de adentro, que bueno, ya se conocía como Nuevo México. Bueno, nada más así por encimita, Juan Oñate pues era un noble y rico minero.
y recorrió varios dominios de tribus sedentarias, no solo, bueno, en lo que fue su paso por Texas. Pedro de Peralta eligió a su vez la villa de Santa Fe como capital de Nuevo México. De hecho, fue un suceso importante porque hasta la fecha se puede decir que es una de las ciudades más antiguas de Estados Unidos y es una de las que más se escucha hablar de que, pues es Nuevo México, ¿dónde? Pues aquí. Entonces, pues ya con eso pues se dan cuenta de la importancia que tiene la ciudad. Bueno, con la sublevación de los indios. Bueno, primeramente, con esto de los indios, bueno, lo que habitaba muchísimo eran los comanches. De hecho, eran los amerindios de las grandes llanuras. También eran conocidos por vivir en lo que pues actualmente es Texas. Los comanches fueron los últimos en asentarse en lo que fue la región. Sus aliados, los indios Kiowa, que seguramente han escuchado el nombre, y los Apache Kiowa, provenían del oeste y emigraron también a lo que fue Texas. Además, también en la parte oriental había otras tribus como los Caddo, que recuerdo que esos incluían a los indios Adaí, a los Eyeish, Enao, los Cadocadach, está muy raro el nombre, y los Nacono. Y varios de esos se asentaron en lo que fue la costa del Golfo. Cuando los comanches colisionaron y entraron en conflicto pues, con los colonos españoles, provocaron el paro de la expansión española hacia el este de Nuevo México, además de prevenir las comunicaciones directas. Esto también se vio que por parte de los abusos de la colonización y los descuidos en la organización de la fuerza militar, hubo varios enfrentamientos y de hecho hubo muchas bajas por parte del ejército de los colonos. De hecho, incluso los indios comanches tenían por así decirlo, el afán de en las guerras robar niños y mujeres. Y y estos apaches eran sumamente violentos. Perdón, estos indios. El alzamiento fue simultáneo y de enorme fiereza. Además, los apaches, tribus nómadas, guerreras y salvajes, colaboraron atacando a los españoles en su retirada hacia el sur. Pues literalmente no les dejaron salida alguna y pues como dije, eran muy bruscos, por así decirlo. Ok. Bueno, Gaspar de Cerda, Sandoval, Silva y Mendoza, aprovechando la desunión de los indios, ordenó reconquistar Nuevo México. Y es que también no era que solamente estuvieran juntos o pues sí, no era que siempre estuvieran unidos. También los mismos indios, como en cualquier lugar, tienen sus diferencias. Entonces, pues, había momentos en los que podían estar juntos, así como podían estar separados, pero pues obviamente el plan para atacar es cuando ya no hay absolutamente, no hay de que, sí, pues ya no están juntos, saben que vamos a atacar. Y efectivamente logra conquistar lo que fue Nuevo México. Diego de Vargas, en una victoriosa campaña, fue reconquistando la provincia y en 1692 ocupó Santa Fe y estableció la situación anterior. No es cierto, esto de aquí. Bueno, no nada más estaba lo que eran los colonos españoles, sino que también estaba el hecho de que estaban los franceses, estaban llegando los franceses a lo que era Texas. Habían bajado de los territorios del Canadá por el río Mississippi hasta el Golfo de México en una expedición mandada por el señor Lasalle. Eso, uno de los personajes, no recuerdo el nombre, había salido de Francia en agosto de 1684 y había justamente llegado a la costa del Golfo frente a la bahía del Espíritu Santo,
donde se estableció sin saber que ya se había firmado la paz de Pineos entre España y Francia, por lo que su país le abandonó a su suerte en un terreno hostil. La noticia de la expedición francesa ya había llegado a Nueva España en 1685, provocando varios reconocimientos al año siguiente, lo que era la zona de las Nuevas Filipinas. La primera empresa, pues, bueno, así se llamaba, hicieron por mar los capitanes Juan Enríquez Barroto y creo que Antonio Romero, sí, era Antonio Romero, que bueno, que también aquí viene Alonso de León, no sé si lo recuerdan, lo vimos creo que en historiografía. Bueno, Alonso de León sale de Nuevo León y atravesando lo que es el Río Grande, tras un penoso viaje, llegó a la bahía también del Espíritu Santo, sin hallar ahí las señales de La Salle. En 1689, también Alonso de León, que ya era gobernador de Coahuila, realizó otro reconocimiento llevando como guía y traductor al francés Jean Gery. Creo que sí, bueno, no sé cómo se pronuncia la verdad. Y bueno, todos estos territorios también lo peleaban muchísimo porque pues tenían algo que no recuerdo dónde lo leí, si fue en el libro dónde, que sea lo que sea, estaban algo interesados por el cristianismo, entonces pues dijeron, no, pues vamos a aprovechar, o sea, ya está como que, pues por así decirlo, en charola de plata, porque pues ya tienen la religión, pues ya nada más nosotros llegar y terminar el trabajo como tal. Bueno, pero ante esto, pues obviamente España no se iba a quedar atrás. Francia ya estaba en el Río Rojo y en el fuente de Natchijotes en 1714 fundaría lo que es la Nueva Orleans, que tendrá una desembarcadora en el delta del Mississippi. Bueno, aquí tenemos a lo que es Martín del Arcón, que penetró hasta la frontera con Luisiana y fundó el presidio de Nuestra Señora de los Dolores. Luisiana fue una ciudad, por así decirlo, muy, 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 muy peleada, porque incluso los españoles pues lo tenían, pero ya como a finales de 1700, creo que sí, a finales del siglo, los españoles les dan la ciudad así de que toma a Francia. También erigió en 1718 el de San Antonio de Bejar, y en sus inmediaciones la misión de San Antonio de Valero, pronto complementada en otras 4, formaría lo que es el Rosario de San Antonio. Ok, bueno, ya para esto había una situación que podía ser mala o buena, porque pues, como dije, no siempre todos están en paz. Por ejemplo, en Nuevo México estaba de que los comanches amenazaban por el pero más a los indios que a los españoles. Pues recordemos que, como dije atrás, no, o sea, también tenían sus diferencias y no solamente se iban a ir por, ay, sí, pues es que son colonos, o sea, los voy a atacar porque ni siquiera se parecen a mí o algo parecido. No, era pues lo que se les viniera. Y también en Nuevo México estaba el caso de los apaches, que bueno, pues estos por todas partes literalmente tenían amenazados. Pero pues con Texas se mantuvo una paz con los indios de la provincia. Bueno, ya nada más antes, así como que muy por encimita, España había reclamado lo que era la propiedad que, pues, o sea, ya le había dicho, es Texas, incluyendo, no sé si lo mencioné, creo que no, que las tierras un poco más del norte, que es Medina y Nueces. En 1690, Alonso de León escoltó a varios misioneros hasta el este de Texas, donde estableció la primera misión española de Texas. Ante la oposición de los indios nativos, los misioneros retornaron a México y no volvieron hasta 20 años después, justamente porque los indios, o sea, eran muy bruscos, y de hecho hubo una parte en la que los indios habían bajado, no recuerdo si fueron 500 hombres, no recuerdo, o sea, pero fue exagerado el número que habían hecho los indios.
Ya después, los españoles, 20 años después, regresaron a Texas en 1716 y establecieron otras misiones. Y 2 años después, 1718, se fundó San Antonio como centro de apoyo a las misiones. Ya lo había dicho, era el Gran Rosario de San Antonio. Pues ya estando pues ahí, como se diría, asentados, pues la muy, muy, muy nueva población fue atacada por la tribu apache de los Lipanes. O sea, pues total, nunca estuvieron en paz. Todas estas incursiones duraron hasta 1749, cuando se acordó paz entre las partes. Bueno, el tratado enojó a las tribus enemigas de los apaches y costó nuevos ataques a los indios comanches, los tancahuas y los jainais. La inestabilidad de la zona limitó la llegada de nuevos colonos al virreinato, así que el territorio pues empezó a ser semidespoblado. Ya muy allá, en 1785, creo. Sí, 1785. España justamente llegó a un acuerdo con los indios comanches. Bueno, esta alianza sirvió también para derrotar a las tribus apaches y carancaguas, ya me acordé el nombre, carancaguas, que habían estado hostigando mucho a los españoles. Eh, Todavía después de esto, se fundaron otras nuevas misiones y se pacificó a la mayoría de las tribus. Y, bueno, las paces con los comanches fueron estas. El primero, que en ningún caso hubiera hostilidades entre comanches y españoles, ni en cualquier lugar se tratasen como hermanos y muy amigos. O sea, viva la paz, viva el amor, abrazos y no balazos. Después está que estas condiciones no solo se cumplirán con los españoles de Texas, sino con cualquier español, dando paso y acogiendo como huéspedes a los que transitasen hasta Nuevo México. Pues sí, literalmente era que no nada más eran con la gente de Texas, sino pues con la gente que llegara más. Bueno, españoles solamente, no otro, ni franceses, nada, o sea, españoles. Que presentasen para ser redimidos a cuantos cautivos cristianos tuviesen, porque como dije, tenían un buen, no solamente mataban, sino que también los agarraban de prisioneros. Ahí no dice el mención de las mujeres y los niños. Que no comerciaran con ningún extranjero, ya que los españoles les daba todo lo que necesitaban. Bueno, queremos creer que les daban lo que necesitaban. También está que la amistad con los españoles se debería ampliar a todas las naciones, que también fueron sus amigas, y lo mismo con las tribus enemigas de España. Como dije, solamente todo esto va embarcado solamente a España, españoles o amigos de estos. Fuera de ahí, todos son enemigos. Que para ir hasta Coahuila a hacer la guerra a Lipanes y mezclarse, tendrían que pedir permiso al gobernador de Texas. Y que siempre se mantengan fieles y constantes a la amistad, que se les dará anualmente un obsequio a los capitanes y principales de su nación. Pues ya con esto. No, o sea, sí, perdón. Me confundí un poco por los nervios, perdón. Pero ahí va porque me confundí. Francia abandonó formalmente su reclamación sobre Texas cuando la Luisiana fue cedida a España. Una disculpa, lo dije al revés. Fue Francia que le cedió a España a Luisiana. La Luisiana se integró en el virreinato, pues ya formalmente en Nueva España, y por tanto Texas dejaba de ser una provincia, por así decirlo, tapón. Los asentamientos más orientales de Texas se disolvieron y su población se reubicó en San Antonio. Y luego otra vez vuelve de que España devolvió la Luisiana a Francia, ahora sí ya es correcto. Y en 1800, pues ya Napoleón pues vendió el territorio de los Estados Unidos. Y pues por mi todas partes le doy la palabra a mi compañero Carlos, que va a hablar sobre la economía. Bueno, ¿se escucha bien? Sí. Sí. Ok, perfecto. Bueno, como dijo Fátima, yo les voy a hablar un poco de la economía. Este texto, el autor nos explica que, como dijo Fátima, también con su parte, el tema de la historia de Texas en sí no se ha visto o no se ha estudiado completamente. Dice que es muy rico en documentos y todo eso, pero como que en ciertos temas es como
lo que hemos visto ya comúnmente, que ciertos temas son los que se enfocan más. Este específicamente se enfoca en la contaduría de la Nueva España, de las cajas de moneda y todo esto. Bueno, empieza a hablar sobre los presidios. Los presidios, por si acaso no sabían, como yo que no sabía hasta esta semana que leí la lectura, los presidios eran una fortaleza militar. Entonces, con la extensión en 1701 de la frontera, llegando hasta Texas, fueron creadas 4 presidios permanentes. Primero está Nuestra Señora de Dolores en 1716, San Antonio de Béjar en 1718, Nuestra Señora del Pilar de las Adais en 1721, Nuestra Señora de Loreto de la Bahía del Espíritu Santo en 1722. Bueno, un conjunto de presidios en total en todo el virreinato eran de 22. Estos costaban a la corona 444,883 pesos anuales. Sin embargo, los presidios estaban, ¿cómo se podría decir? Había guarniciones. Las guarniciones eran tropas militares que pues defendían ahí. Entonces estos soldados militares no tenían un sueldo homogéneo, sino dependían en buena medida del presidio que le tocara. O sea, si cierto presidio era mejor pagado, obviamente este soldado tenía una mejor paga. Dale, Fátima, por favor. Aquí va a empezar, pues en sí, lo bueno. Decía que el dinero que en 1726 se daba a Texas generaba no pocas polémicas entre los capitanes de presidio, los soldados e incluso entre franciscanos. Debió de haber una razón por la cual la capital del virreinato daba más dinero hacia el norte, o sea, bueno, se decía que era hacia el norte en general, porque también en la lectura decía que era cierto que se podría decir que la vida en el norte era más cara. Dice que la razón pudo ser debido al aumento de la corrupción y el descontrol que seguía a la estructura vigente, a la estructura económica, a cómo se dividía el dinero. Rivera, que es alguien que voy a mencionar más adelante, rediseñó el mapa de la frontera del norte del virreinato. La tierra de Texas generó un gasto de hacienda real a los 580,341 pesos. El gasto era excesivo, recordando que España no hasta 1930 definitivamente tuvo el control efectivo del territorio. Es posible argumentar que los gastos eran necesarios dada a la presión francesa, que estaba hacia el oeste de Texas, y que debido al inhóspito e inculto terreno, pues era muy difícil la producción allá. ¿La que sigue? Bueno, meter con mercancías. Bueno, decía que una parte del dinero que se les daba era destinado a Texas, no llegaba a las manos de los soldados en metálico, o sea, en moneda, sino que llegaba en mercancías. Esto era una práctica ilegal, o sea, no estaba bien, pero no era habitual ni era común en la frontera. Y por ley, el soldado tenía que recibir su paga, su dinero, en metálico, obviamente no en mercancías. Aunque durante las primeras décadas de la ocupación española en Texas se permitió parcialmente el pago en especie, fue una práctica extraordinaria, era ciertamente respaldada por la autoridad, y esto se daba porque pues en la zona no había realmente algo que comerciar, entonces era mejor que les daban en especie o en mercancía que en moneda, porque pues si te daban moneda, ¿qué vas a comprar si no hay nada en un lugar que muy apenas es poblado? En líneas generales, es admisible que una proporción de la paga de los soldados era suministrada en especie, como se ha indicado, la cual obviamente disminuiría la circulación de la plata, pero en absoluto se eliminaría. Dice
La plata era una moneda, o sea, la moneda novohispana era era una moneda muy importante, ya que los franceses que estaban en Luisiana la usaban y los estadounidenses hasta cierto tiempo, no me acuerdo exactamente la fecha, llegaron a usarla. Entonces, cuando se dice que miles de monedas, o sea, era una cantidad grande de plata la que se comercializaba. La que sigue, Fátima, por favor. Bueno, vamos a hablar ahora sí de Rivera. Pedro de Rivera, no encontré una foto, por eso está ese signo de interrogación. Bueno, en 1720 le encomendaron dos tareas. La primera tarea era realizar una amplia inspección de todos los presidios y la segunda, conformar un reglamento fundamental de índole económico. El objetivo fundamental de Rivera no era tanto el reordenamiento de la red de presidios, sino la adecuación de las disponibilidades económicas de México a los usos reales que se daban a las situaciones enviadas en Texas, o sea, saber cómo está el dinero. La que sigue, por favor. Dice, el plan de Rivera no afectó tanto a Texas. Especificaba el lamentable estado de todos los presidios tejanos, o sea, decía que estaban como mal organizados y, por así decirlo, en una cierta ruina. En lo que a Texas se refiere, las guarniciones se redujeron de número en los tres presidios que se mantuvieron en los Adais, San Antonio y La Bahía, con un número de 60 hombres cada uno. Se eliminó el presidio de las Tejas y Nuestra Señora de Dolores. Esto era por su poca funcionalidad. Cuando llegó Rivera fue como de que pues estos no sirven, para que seguimos pagando, y por eso las eliminó. Él se limitó a aplicar el sentido común, que como militar le indicaba que era sostenible mantener un gasto que sencillamente no reanudaba en ningún beneficio, que es lo que les decía con los presidios anteriores. Pretendía concebir una reducción de gastos con evidentes beneficios para las arcas reales. Arcas son como donde se guarda el dinero, pero mejorando la disposición de los presidios y especialmente su administración interna. ¿La que sigue? Ok, los resultados del plan de Rivera fue que a mediados del siglo XVIII, por tanto, la situación de los presidios de Texas era muy variada. La evolución en las relaciones con los indios, el elevado número de misiones y su mayor cercanía al centro de México hicieron que el territorio tuviera un favorable crecimiento y una relativa prosperidad y tranquilidad. Claramente esta zona había dejado de ser un lugar de frontera, agregaste, y peligroso, y por ese motivo se convirtió en el centro de la mayoría de las expediciones hacia otros lugares de Texas. No mencioné antes, pero también como explicó también Fátima, hubo ciertos roces con los nativos, con los indios nativos, entonces tuvieron que poner unos presidios para la protección, obviamente, de Texas. Estos ya dieron un resultado con todo lo que hizo Rivera. No se les dio el mismo dinero, creo, si no mal recuerdo, pero al final de cuentas lo que importaba y lo que se quería ver era un cambio. Y, o sea, un cambio no, que dieran frutos, ya que los presidios anteriores es lo que menos daban. Aún así, la corrupción seguía, seguía, aunque era más que nada por los gobernantes, por así decirlo. Tanto que uno de los gobernadores o de los que gobernaban en Texas fue acusado de hasta trabajar con los mismos franciscanos, que ellos mismos daban como que su mordida, por así decirlo. La siguiente, por favor. Bueno, ahora sigue las reformas del Marqués de Rubí. El Marqués Cruillas, que es el señor de la foto ahí, fue criticado por su dejadez con los presidios de la frontera, llegando incluso a acusarles de haberse embolsado parte de los fondos.
Ese marqués seleccionó al marqués Rubí para una nueva expedición. Tampoco encontré fotos del marqués Rubí, por eso no de interrogación. Bueno, la idea era básicamente la misma que con Rivera, realizar un estudio detallado de la distribución y situación de los presidios para posteriormente aplicar las mejoras necesarias, fundamentales para la vía de la reglamentación nueva. La que sigue, por favor. Ok, el plan de Rubí. Ahora vamos a hablar sobre Rubí. Rubí propuso la disminución de gastos hasta los 3.700, no, los 3.073, sí, perder matemáticas por mucho tiempo arruina mi vida. Bueno, eran los 3.073.000 pesos anuales, siguiendo en este caso una política similar a la de Rivera 30 años antes. El nuevo reglamento surgió de las ideas preconcebidas de Rubí, pero también de los informes de Hugo O'Connor y del visitador José de Galvez. Vio la luz finalmente en 1772 sobre el plan de Rubí. O sea, esta vez él tuvo una ayuda o participaciones de otras personas, no como Rivera, que al parecer lo hizo solo. Primeramente, los capitanes de presidios fueron despojados del control de los situados, pasando a ser administrados directamente por oficiales reales, con los que evitaban de un plumazo, al menos sobre el papel, el uso fraudulento de estos dineros. Se redujo la línea defensiva a lo que solo 15 presidios, acercándose a las ciudades más importantes que debían suministrar tanto los productos como los situados. ¿Sí? Ok. Dos presidios fueron eliminados, primero el de Adaiz y también el de San Agustín de Ahumada. El de Adaiz, decía Rubí, que era el más problemático. O sea, era uno de los más antiguos y el más problemático. Entonces, por eso llegó a la conclusión de que necesitaba eliminarse de él. También el presidio de San Agustín fue suprimido ante el elevado costo de sostener una guarnición exigua y lamentablemente proclive, a causa de manejos de sus comandantes a llegar de acuerdos con los franceses. Bueno, los resultados de este plan fue la pérdida de la importancia de Texas como línea de frontera. Influyó decisivamente la adquisición por parte de España de la Luisiana, que es lo que también mencionaba Fátima, cedida por los franceses tras la paz concentrada por ambas potencias con Inglaterra en 1763. España dejó de interesarse por Texas como una provincia de decisiva importancia militar, pues ya no tenía como el peligro de frontera. ¿Por qué dejó de este peligro? Porque ahora el peligro más cercano era la Florida inglesa, pero pues ese ya era más problema de Luisiana. Texas ya se salvó. Ahora el enemigo, los ingleses, estaban mucho más hacia el este de Texas, en la Florida británica. Bueno, y eso es todo de mi parte. Ok, bueno, muchas gracias. Bueno, como mencionan sus compañeros, pues casi siempre la historia o la parte de esta historia de Texas ligada a la Nueva España, pues como que no la retomamos mucho, ¿no? Entonces sí es así, o puede ser medio complicada a veces. Muchas gracias, compañeros. No sé si tengan alguna pregunta o comentario. No, estuvo muy bien. Por mi parte no. Yo nada más, ¿juegas lectura? ¿No? Perdón. Las lecturas vienen en las que se basaron sus compañeros, están en el documento que les pasé.
Ahora, aquí hay que hacer una aclaración, que creo que también esto fue lo que destanteó un poquito a los compañeros. Hay dos tipos de colonizaciones en Texas, una realizada precisamente por los españoles durante el periodo del siglo XVI, XVII, más bien del XVII y el XVIII. Y hay otra más, que bueno, si buscan ustedes las referencias de la colonización en Texas, les va a llevar a allá la incursión de los norteamericanos a territorio tejano. Entonces, digamos, aquí hay que hacer esta diferenciación. La de los norteamericanos pues va a ser hacia ya el siglo XIX y esta primera fase va a ser en los siglos XVII y XVIII. Ahorita creo que aquí tengo el... Sí. Ellos utilizaron un texto de Josefina Zoraida Vázquez que se llama Reacomodo Espacial y Político de la Nueva España a la República Mexicana y una tesis de Mariano Alonso Baker, Españoles, Apaches y Comanches, que habla precisamente sobre pues toda esta, digamos, el contexto en el que viven se viven en esta provincia. Ahora, hay muchos otros más información, creo que sobre todo fuentes norteamericanas. Sin embargo, pues, digamos, en las que de momento, pues yo localicé y les facilité a los compañeros y fueron estas dos. Sin embargo, pues sí habría como que explorar pues sobre todo las fuentes de historia de los historiadores norteamericanos. Hay algunos otros más estudios, creo que Martín González de la Vara ha escrito sobre la colonización en Texas. Hay otros estudios del Colegio de Michoacán, sobre todo de Salvador Álvarez y Chantal Carmosel, pero ellos se van más hacia Chihuahua y Nuevo México y toda esta parte. Entonces, digamos, sí queda ahí como pendiente de revisar con más detenimiento la bibliografía sobre el periodo colonial español en Texas, ¿no? Bueno, retomando aquí algunos de los elementos que ya mencionaron sus compañeros, como los presidios. Bueno, hay que decir que primero Texas pues va a ser un territorio pues bastante amplio, extenso, que igual va a tener muy poca población y los pueblos o las ciudades, las villas que se van a ir fundando pues van a estar muy dispersas. Entonces, imagínense el control si el control de territorios un poco más cercanos, como el Nuevo Reino de León, Coahuila, Nuevo México, van a ser complicados. Gracias, Carlos. Aquí ya también nos está dando otras opciones de textos para ver la historia colonial de Texas. Va a ser complicado tener el control sobre estos territorios. Imagínense en situaciones o en espacios más dispersos o más con menos población y más lejanos como el caso de Texas, ¿no? Y esto pues digamos es otra problemática que hay aquí con este territorio, pues es la de la protección, ¿no? Digamos, aquí Texas sí ya es como un espacio de frontera
y muy susceptible a incursiones por parte de los británicos y por parte de los franceses. Entonces, también por esto la importancia o esta idea de colocar los presidios, ¿no? Y de tener como un refuerzo militar en esta región. Aún así, pues va a haber muchas incursiones de los llamados filibusteros o de personas o población de las colonias bueno, sí, de población más al norte, ingleses y otros colonos de estas otras áreas, y también franceses que van a empezar a incursionar hacia la parte tejana. De hecho, ya para finales del siglo XVIII y principios del XIX, van a llegar muchos reportes de incursiones de extranjeros, sobre todo tramperos y contrabandistas, digamos que pasan los límites o las fronteras del territorio novohispano. Y otro elemento importante, o que va a ser una constante, va a ser estos conflictos con las naciones indias, ¿no? Acá en esta parte de Texas, pues sí, además de los cazadores recolectores que van a estar en unas zonas, van a estar también otras naciones, digamos que para nosotros pues serían como digamos pertenecientes a o sea, nosotros los identificamos más como los grupos indígenas norteamericanos, apaches, comanches, lipanes, pero que bueno, pues no se quedaron solamente en esa área, sino llegaban incluso también más al sur, ¿no? Digamos, el área en la que estos vivían y se movilizaban estos grupos, pues va a ser bastante extensa, ¿no? Pero digamos, sí, los soldados de los presidios y los exploradores y primeros colonos de Texas se van a enfrentar a este tipo de población indígena, ¿no? Bueno, para hablar de Coahuila o del proceso de colonización en Coahuila, nosotros retomamos, o bueno, se retomó como bibliografía base el texto de Breve Historia de Coahuila, de esta serie que sacó el Fondo de Cultura Económica. Y bueno, quisiera empezar con esta frase de María Elena Santos Coy, que es quien escribe este capítulo que tiene que ver con la colonización de Coahuila. Y bueno, ella refiere que en estas áreas, o bueno, me dicho, en las áreas definidas como de alta cultura, el contacto hispano-indígena fue distinto al de las zonas de cultura nómada. En estos sitios, la estrategia implementada se basó principalmente en la encomienda, la congrega, la misión, la guarnición presidial y la fundación de villas y pueblos. La penetración del espacio denominado Aridoamérica exigió la transformación del modelo de vida de pueblos cazadores-recolectores, parcialmente agrícolas. Así, las instituciones de dominio hubieron de ser adaptadas a las condiciones particulares de los nuevos espacios de colonización. Entonces, ya aquí con esto nos damos cuenta de que el tipo de colonización que se llevó a cabo en las provincias o en los territorios del norte, del septentrión y del norte, va a ser distinta a la colonización que se llevó a cabo en el altiplano central y en el sur de la Nueva España.
Y esto pues debido, digamos, tanto a las características geográficas de estos territorios como a las características de la población de estos territorios. Y otro elemento también que va a ser importante aquí es que digamos, ya esta etapa como de primer acercamiento y de curiosidad y de, digamos, como no, pues agresiva, pero digamos, no tan agresiva, hablando, por ejemplo, del acercamiento de los misioneros, sobre todo los franciscanos, que van a estar como muy curiosos, muy atentos a tener una relación un tanto más cordial con la población indígena, pues digamos aquí ya como va a ser un poco más, va a ser tardía, digamos, esta etapa de colonización hacia el septentrión y hacia el norte, digamos, esa actitud o este primer tipo de acercamiento, pues ya, digamos, como que ya no va a estar tan presente, ¿no? Y bueno, para poder hacer frente a este territorio y a esta nueva situación, estos elementos van a ser muy importantes: la encomienda, la congrega, la misión, los presidios y las villas y pueblos. Creo que la encomienda ya todo el mundo sabe qué es una encomienda, ¿no? ¿Qué es una encomienda? Es como que le dan la propiedad de unos indígenas a gente principalmente de España para que sí trabaje con ellos la tierra. Sí, digamos, un pueblo o un grupo de indígenas eran encomendados o puestos bajo la protección de un señor, un colono, que digamos una persona que se hacía merecedora a esta encomienda por méritos de conquista y demás, recibía como recompensa, además de las tierras, la encomienda de indios, ¿no? Pero estos indios, digamos, lo que tenía que hacer era pues velar por ellos y procurar su evangelización, o garantizar su evangelización, y a cambio de esto el encomendero iba a recibir un tributo, ya sea en especie o en trabajo, por parte de esta población indígena que le era encomendada, ¿no? Entonces, este sistema de encomienda pues va a ser fundamental para los sistemas de trabajo y de relación entre los pueblos indígenas y los colonizadores. Y bueno, la congrega, ¿qué son las congregas? ¿Han escuchado hablar de las congregas? ¿No? ¿Nadie? Yo he escuchado el término para congregación religiosa. No sé si sea ese. Más o menos, tiene que ver, pero digamos, aquí en este contexto tiene algunas características muy precisas. Carlos, no sé si quieras comentar algo sobre las congregas. No, bueno. Las congregas van a ser poblaciones, o van a ser, poblaciones que van a estar van a ser fundadas y van a ser administradas por religiosos. Principalmente para este lado, pues quienes llegaron o quienes formaron las congregas, pues van a ser los franciscanos.
Ahora, estas congregas, el objetivo que van a tener es precisamente la de reducir o la de congregar, valga la redundancia, reunir a la población indígena local, ¿no? Entonces, muchos de estos pueblos congregas, ok, no hay problema, Carlos. Muchos de estos pueblos congregas precisamente van a estar constituidos por esta población indígena local. En ocasiones van a traer o van a hacer uso de población indígena del altiplano central para, digamos, como iniciar fundar estas poblaciones y atraer a la población indígena local y de este modo lograr como esta incorporación de la población indígena local a los modos de vida, de trabajo y sobre todo de evangelizar a esta población indígena local. Claro, este sistema pues en ocasiones funcionaba, en ocasiones no. Digo, en ocasiones funcionaba porque pues muchos de estos indígenas pues por curiosidad o por querer tener pues parte del sustento un poquito más seguro se acercaban a estas congregas. El modo de vida de la población indígena local pues se basaba en o sea, llevaban un modo de vida nómada, ¿no? Entonces, de estar en un solo espacio, pues como que no les atraía mucho o no les gustaba mucho. Entonces, en determinado tiempo igual decidían marcharse y pues esto hacía que el funcionamiento de las congregas pues no fuera tan constante, ¿no? O no tuviera el éxito que se había proyectado. Y bueno, estas congregas en ocasiones servían también como excusa o como digamos el tener acceso a esta población indígena, pero digamos no solamente con el propósito de la evangelización, sino también de tener de tenerlos como mano de obra, ¿no? Y en ocasiones, una vez que se prohibió la encomienda, pues se decían que eran congregas, pero pues en realidad funcionaban como encomiendas, ¿no? Y estos pueblos o esta población que estaba en estos poblados o en estos asentamientos, pues era tratada más bien como indios de encomienda, ¿no? En donde, digamos, lo importante pues era conseguir el tributo en base al trabajo. Bueno, entonces, este fue un elemento muy importante en la colonización y en el poblamiento del noreste. El otro, las misiones, estas también van a ser poblaciones fundadas y administradas por los religiosos. Aquí igual, digamos, aquí difiere un poquito con la congrega, porque digamos, la congrega tiene el objetivo en específico de reunir y evangelizar a la población indígena. La misión no necesariamente tiene esa característica, aunque sí eran fundados por religiosos. Y bueno, la guarnición presidial, esta pues es un asentamiento de carácter militar, como ya lo comentaron sus compañeros, y su objetivo pues principal va a ser la defensa y la custodia de las fronteras, ¿no? Y proporcionar seguridad a la población, tratando como de hacer frente a estas incursiones de los indígenas, ¿no?
de las naciones indias. Y bueno, los otros tipos de población, de asentamientos que ya no son un poquito más comunes, que son las villas y los pueblos. Las villas generalmente pues son villas de españoles, poblaciones de españoles, y los pueblos son pues se les conoce como pueblos de indios, ¿no? Ahora, estos pueblos de indios, como les decía, en muchas ocasiones van a estar conformados por población indígena que va a ser movilizada de la parte del altiplano central hacia este territorio. Muchos de ellos pues van a provenir de Tlaxcala, ¿no? Entonces, por ello, digamos, Bustamante, o sea, San Miguel de Aguayo, si no mal recuerdo, ese era su nombre anterior. Si es así, Carlos. Yo batallo mucho con los nombres anteriores. Sí, maestra, ¿es San Miguel de Aguayo o San Miguel de la Nueva Tlaxcala? Gracias. Esta población se va a fundar precisamente como un pueblo de indios, al igual que Guadalupe, y estos van a tener población precisamente proveniente de Tlaxcala. Algo similar va a suceder aquí en Coahuila con la fundación del pueblo de San Esteban, que va a estar ahí a un ladito de la villa del Saltillo, ¿no? Y se fijan, este modelo también va a ser muy común en el poblamiento del noreste, es decir, está la villa de españoles y a un ladito o cerquita está un pueblo de indios, ¿no? En el caso de Saltillo, pues Saltillo y el pueblo de San Esteban. En el caso de Monterrey, pues es la ciudad de Monterrey y el pueblo de Guadalupe. Bueno, entonces, las primeras exploraciones pues van a estar a cargo van a ser resultado de las incursiones de Álvaro Núñez Cabeza de Vaca hacia 1535 y Fray Marcos de Niza y Francisco Vázquez de Coronado, más o menos en este tiempo. No sé si ya habían oído hablar de Álvaro Núñez Cabeza de Vaca. Sí, fue de los primeros españoles en llegar a los territorios del norte. Tuvo un naufragio, lo cual lo llevó a una larga expedición para regresar hasta, digamos, las zonas donde hubiese población. Y en ese camino que tuvo de regreso exploró bastantes zonas y escribió un libro al respecto. Muy bien, sí. Y creo que, no sé, no recuerdo si lo mataron los indios o algo así. ¿O vivió con ellos? Vivió con ellos un buen tiempo, sí. Maestra, sí. y el gobernador ahorita de Tamaulipas, que también se apellida así, ¿no es su descendiente? No sé, no creo. Bueno, no sé, la verdad no tengo esa información. Creo que hay poquitos cabezas de vaca, pero la verdad no sabría decirte si tiene algún nexo con él. Bueno, entonces a partir de esta información que trajo consigo o llevó consigo Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, pues inició todo esto, ¿no? Y bueno, 2 puntos, bueno, María Elena Santoscoy nos dice que hay 2 puntos de partida se piensa que hay 2 puntos principales de partidas de exploraciones hacia el septentrión. Uno de ellos es Guadalajara, que pues era el reino de la Nueva Galicia, y el otro es Querétaro. ¿Y esto por qué? Porque, digamos, otra persona, Juan de Tolosa, que en 1546 va a hacer una expedición hacia Zacatecas, proviene de este sitio, ¿no? De Querétaro. Y, digamos, con esta expedición de Tolosa a este espacio y el descubrimiento de los yacimientos de plata,
va a dar lugar a nuevas exploraciones y a la fundación de la ciudad de Zacatecas por Cristóbal de Oñate en 1548. Ahora, la fundación de Zacatecas y digamos, todo este descubrimiento del potencial minero en Zacatecas va a ser importante porque a partir de aquí, digamos, empieza todavía más fuerte la exploración hacia el norte, ¿no? Y Zacatecas va a ser también un punto importante de partida de partida de estas familias y de estos exploradores hacia Coahuila y el Nuevo Reino de León. Ahora, Francisco de Ibarra hacia 1554, digamos, va a explorar o va a dirigirse hacia la Nueva Vizcaya, y otro explorador importante va a ser Francisco Cano, que va a dirigirse o va a explorar esta parte del sur de Coahuila. Y bueno, les decía, en cuanto a las encomiendas y las congregas, pues bueno, las primeras expediciones a Coahuila, sí, de hecho, parte, digamos, mucho de las exploraciones y demás van a partir de Zacatecas. Y bueno, no solamente hacia el noreste, sino también para el otro lado, hacia la Nueva Vizcaya y demás, ¿no? Este mapa quedó muy feo. Voy a ver si encuentro uno con mejor resolución. Y bueno, les decía, las primeras expediciones que se hicieron hacia Coahuila va a ser con el fin de buscar pues esclavos y mano de obra que trabaje precisamente en estas minas zacatecanas, ¿no? En algunos casos, estas encomiendas, como les había comentado, van a disfrazarse de congregas. Y bueno, en teoría la encomienda va a desaparecer o va a ser prohibida en Coahuila a mediados del siglo XVII, y esto va a funcionar, digamos, para todas las encomiendas en todo en la parte norte. Sin embargo, digamos, esto es en teoría, porque en realidad la encomienda pues no desapareció, seguía practicándose. Y bueno, pues la lejanía o la falta de control así más directo de parte de las autoridades virreinales de estos territorios, pues hacía como que facilitaba que estas disposiciones no fueran tan acatadas, ¿no? tan llevadas a cabo. Y bueno, hablando ya de la fundación de villas y de jurisdicciones, y hablando de la fundación de la Villa del Saltillo, se piensa que esta villa fue fundada por captores de esclavos, o otro punto, digamos, otra como versión de el origen de la Villa del Saltillo es que era un punto de descanso en el camino a las minas. Sin embargo, no hay como tampoco, al igual que en Monterrey, no hay un acta así de fundación como tal de la villa, ¿no? Aquí, digamos, hay copias no está el original, pero pues sí hay, digamos, como estas copias de que se le atribuyen a Montemayor, ¿no? Bueno, y digamos, de esta ciudad pues partieron exploraciones y colonizaciones hacia otras partes de la provincia, hacia el Nuevo Reino de León y hacia Texas. Y bueno, el que se considera como primer fundador y alcalde es Alberto del Canto. Esto va a ser entre 1575 y 1577, como les decía, no hay una acta de fundación así tal cual, o al menos eso es lo que dice María Elena Santos Coy. Y bueno, las actividades a las que se va a dedicar esta población va a ser principalmente a la agricultura y a la ganadería.
Y bueno, vienen después otros conflictos, pero ya se nos acabó el tiempo, entonces vamos a dejar pendiente. Yo creo que lo que vamos a hacer es, para no retrasarnos mucho, es que voy a ver si les puedo grabar un video con la presentación de la colonización de Coahuila, digamos, para que lo tengan ahí, lo revisen. Si hay dudas, lo comentamos al inicio de la siguiente clase para no retrasar las presentaciones de los demás compañeros. ¿Les parece bien? Sí, maestra. Sí, maestra. Sí, está bien, maestra. Ok, de todas formas, digo, se pueden conseguir, o se pueden, pues sí, conseguir el texto o leer algún otro texto más sobre la fundación o la colonización en Coahuila, pues están, digo, adelante, ¿no? El texto que estamos tomando como base es el del Fondo de Cultura Económica. No sé si está disponible en línea, yo lo busqué, no lo encontré, lo compré, no está tan caro, en versión electrónica cuesta como 90 pesos, entonces igual si tienen oportunidad de adquirirlo, pues adelante, ¿no? Y bueno, ya no los entretengo más, que tengan un buen día, y yo publico el video sobre esta parte de la clase. Y quienes no tengan, por favor, quienes falten de elegir tema de exposición, por favor comuníquense conmigo para ver qué temas están pendientes. Si no, pues van a perder los puntos de esta tercera fase. Bueno, que tengan un buen día. Gracias, profe, igualmente. Bueno, maestra, lindo fin de semana. Gracias, profesora. Gracias igualmente. Mucho.